noches, Bolivia. Incremento salarial ya lo anunció hoy de manera oficial el presidente de nuestro país, Luis Arce. El acuerdo fue con la Central Obrera Boliviana. El salario mínimo nacional subirá de 2.500 bolivianos a 2.750, mientras que el incremento al haber básico se aplicará de manera general a todos los sectores laborales y en un 5%. Repercusiones, por supuesto. Los empresarios, cámaras de empresarios, industrias se han pronunciado manifestando que esto traerá consecuencias a estos sectores que en este momento no están en la posibilidad de pagar un incremento salarial a sus trabajadores. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el análisis que se puede realizar en torno a la situación económica de nuestro país? Y este anuncio del incremento, pues hoy los especialistas con nosotros aquí en vivo. Bienvenidos. Hola, Claros. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Sorprendida? ¿Qué? Sorprendida por el tema del incremento. Del incremento. Sí. Lo del pan en Santa Cruz a mí también me sorprende. Ojo, Miriam, que me parece que hay otras regiones que están analizando ir como por el Cochabamba, mismo camino, ¿no? ¿verdad? Esperemos que no, por favor, el pan nuestro de cada día. La verdad es que es un poquito complicado en este momento, ¿no? Siendo que en La Paz se subvenciona la harina. Correcto. En Santa Cruz no, Pando no, Tarija no. Exactamente, estos tres departamentos, pero en La Paz se subvenciona la harina, en Cochabamba también se subvenciona la harina. Entonces hay que también ver un poquito la situación que estamos viviendo todos en el país. ¿Cómo estarán en este momento los bolivianos en España? Mira, me parece que la situación ha sido muy compleja, se ha ido regularizando de alguna manera con el paso de las horas. Pero llega al 50% nada más. Fue realmente una situación que nadie se la esperaba. Sí. El transporte, el metro, el tren bala, el aeropuerto. Impresionante. ¿Cómo habrán estado los hospitales también, donde se necesita constante flujo eléctrico? ¿No Generalmente ese tipo de instancias tienen, ¿verdad? El plan B y estos reactores que pueden ayudar de alguna manera, pero no sé si para sopesar todo el tiempo de este apagón. Ahora, no vale la pena mencionarlo, pero se lo voy a decir porque ya hace meses se estaba hablando de un apagón. Ojo con aquello. Yo no sé si estaban anticipando algo o algo raro ha pasado, no lo sabemos. Se hablaba de un ataque cibernético, sí. Las autoridades han negado por completo esto. No está confirmado. En fin, hoy vamos a hablar también del tema. Muy bien. Bienvenidos aquí en vivo, arrancamos así. Hoy Bolivia habla de... Noche a noche repasamos los temas más importantes que han sido agenda en nuestro territorio nacional. Hoy Bolivia habla de sí. Lo decidieron. Arce y la Central Obrera Boliviana anuncian el incremento salarial. Ya se lo habíamos dicho. 10% al mínimo, 5% al básico. Hablamos de este tema. Hoy Bolivia habla de... No estuvo Choquehuanca. ¿Sabe dónde? La proclamación de Arce como candidato presidencial. Ha tenido un fin de semana con muchísimas actividades y proclamaciones. Y hoy la última en Plaza Villarruel con diferentes sectores y el Pacto de Unidad en La Paz. Hoy Bolivia habla de... Temen por las consecuencias. Empresarios rechazan el incremento salarial, manifestando una vez más que no están en la posibilidad de pagar el incremento a los empleados y por otro lado reclamando que no fueron parte de esta negociación con la Central Obrera Boliviana. Hoy Bolivia habla de elegirán al sucesor de Francisco. El cónclave arranca el 7 de mayo con esta reunión inicial. Hoy Bolivia habla de... Apagón masivo, se lo habíamos dicho, Europa sin energía eléctrica. Hoy hablaremos con residentes bolivianos en Europa y además detalles de especialistas. Hoy Bolivia habla de... ¿Cuál es la consulta en nuestras redes sociales? Yo se la leo a continuación. Gobierno y COP acuerdan el incremento salarial 10 al mínimo, 5 al básico. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? ¿Qué dice la gente? Sí con un like, no con un emoji de enojo. Veamos cómo están votando hasta ahora. Lo repasemos a continuación. Sí, un 19% y un 81% de las personas dicen no, yo no estoy de acuerdo. Entiendo que hay muchas opiniones que dicen no, debería ser más. Veremos y analizaremos el tema aquí en vivo justo a continuación. Un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, incremento de hasta 5% al haber básico. Aumentar el salario en un 10 y en un 5% es ponerle una guillotina a los empresarios privados que no van a poder asumir ese reto impuesto por el gobierno nacional.
en una situación económica de poder darles ese incremento a los trabajadores. Esto va a afectar hacia la empresa privada, va a afectar hacia los emprendedores, se pueden cerrar empresas privadas y también puede ocasionar despidos. Primeras repercusiones, claro que sí. Vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento oficial que ha realizado la Cámara Nacional de Industria sobre el incremento. El incremento salarial contraerá la demanda de productos formales nacionales, impulsando el contrabando y afectando al crecimiento del país. La inflación a 12 meses acumulada a marzo del 2025 alcanzó el 13.87%. El incremento salarial acordado promoverá una mayor inflación e incremento del tipo de cambio, reduciendo la competitividad de la producción nacional. El sector público ya enfrenta un déficit fiscal del 10.9% del PIB. Un incremento al haber básico y al salario mínimo nacional implicará un gasto adicional para el sector público, agravando la inestabilidad económica en el país e incrementando el riesgo país, ahuyentando a la inversión privada, nacional e internacional. Profundiza el tratamiento salarial desigual entre el sector público y el sector privado. Mientras que las empresas públicas pueden incrementar salarios bajo ciertas condiciones, el sector privado no cuenta con el mismo tratamiento, generando desigualdad salarial entre empresas públicas y privadas. El incremento salarial en 2025 acordado entre el gobierno y la COP en las actuales condiciones económicas representa un riesgo significativo para Bolivia, con una economía en problemas y con una alta inflación. Los industriales ratificamos nuestro compromiso de promover el crecimiento del país y de cuidar el empleo formal y digno. Los industriales demandamos la reconsideración de la medida salarial y se reafirman en su posición de congelar los salarios en esta gestión. Nos hemos reunido junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, junto al ministro de Economía, y obviamente les hemos hecho conocer todas las posiciones de los industriales con respecto a un posible incremento salarial. Les hemos comunicado que estamos con una economía, en las últimas gestiones, que viene con un decrecimiento económico. Estamos con una inflación por demás elevada del 10%. Estamos con problemas de divisas económicas, de hidrocarburos. Bolivia tiene 600.000 trabajadores formales, 600.000 trabajadores formales. Y este incremento salarial solamente llega a un 15% del empleo formal, lo que quiere decir que el saldo, las demás personas no van a acceder a este nuevo salario mínimo nacional. Una economía en problemas es parte de lo que manifiestan los industriales, expresando que no están de acuerdo ni en la posibilidad de poder pagar este incremento salarial a los trabajadores. Pero ¿qué dicen los economistas? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Gonzalo Chávez. Como todos los años, el reajuste salarial llega tarde y es insuficiente ante la inflación acumulada. El incremento, en realidad, la reposición salarial de 10% para el salario mínimo y 5% para el haber básico, intenta compensar una inflación promedio que el año pasado fue de 10% el 2024. Sin embargo, ya en los primeros 3 meses del 2025, la inflación, la subida de precios, ha sido de 5% y se proyecta que podría sobrepasar el 15%. Esto significa que el poder adquisitivo sigue cayendo rápidamente. El ajuste otorgado ha sido prácticamente devorado antes de terminar de aplicarse. El efecto real será negativo en términos del salario real, lo que realmente puedes comprar con el dinero que tienes, la división del salario nominal por la inflación. El impacto, además, cabe siempre recordar que este reajuste beneficia al 20% de la población económicamente activa, y esto es empleados públicos 10% y empleados formales del sector privado otros 10%. El restante 80% de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad no tendrá ninguno de estos ajustes, pero a ellos la inflación simplemente les causará pérdida de ingresos reales. Ahora,
también hay consecuencias sobre la estructura de costos y el empleo. Las empresas formales, que ya enfrentan presiones por la falta de dólares, por la falta de combustible, costos de importación más altos, caída de las ventas internas, ahora cargarán con mayores costos salariales. Especialmente pequeñas, medianas empresas generalmente son las más afectadas. Y frente a un riesgo mayor, ¿qué hacen? Pues se van al sector informal o simplemente cierran perdiéndose el trabajo, perdiéndose el empleo. El aumento de los costos laborales es en un entorno recesivo puede trasladarse a los precios, el efecto de segunda ronda que se llama, alimentando más aún la inflación. A ver, entonces, va a haber más inflación vía costos, ¿verdad? Costos laborales, porque las empresas van a repasar esos costos a sus precios. Pero también va a haber inflación porque va a haber una mayor expansión monetaria para financiar el incremento o el reajuste salarial del sector público, una emisión monetaria mayor. Dado que estamos con un crecimiento en retroceso, significa mayores precios. Ahora bien, la pérdida generalizada del poder adquisitivo, ¿no es cierto?, inclusive para los que ganan y están en el sector formal, no va a poder ser resuelto, y todo el 2025 vas a ver pérdida de salarios reales. Los sectores más pobres, que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, la inflación de alimentos el 2024, por ejemplo, estuvo en 15%, va a ser más duramente golpeado. Ahora bien, la mayor desigualdad y descontento social podría, por supuesto, ¿no es cierto?, generar un mayor efecto recesivo, ¿no?, porque afecta a los que destinan entre 60 y 70% de sus ingresos a la alimentación básica, y los alimentos están subiendo muy rápidamente. La percepción que el ajuste solo favorece a un sector pequeño, mientras el resto sufre, agrava pues el malestar social, y mucha gente va a decir, los de siempre reciben, y esto encima nos genera mayor inflación. Ahora, la alianza que hay detrás de este reajuste en gobierno y sindicatos, pues busca preservar el apoyo de la central boliviana, su aliado histórico, al gobierno, ofreciendo un aumento nominal. En la práctica es simbólico frente a la inflación real. Es un gesto político más que una verdadera política económica, y satisface probablemente a las grandes diligencias sindicales, pero no resuelve el deterioro de la vida real de los trabajadores. Y eso es tremendamente complicado. Además, en este asunto, como en los últimos 20 años, no ha participado el que paga la mayoría de los incrementos salariales, el sector empresarial. La falta de escucha al gestor empresarial muestra que un gobierno sacrifica su racionalidad económica por razones políticas y de corto plazo. Esto agrava la desconfianza empresarial, desincentivando la inversión y otra vez prolongando la recesión, ¿no es cierto? Entonces, hay un enorme riesgo de pérdida de legitimidad. A medida que la inflación siga creciendo y los ajustes salariales sean insuficientes, el descontrol social, el descontento social podría trasladarse también a sectores que ahorita son aliados del gobierno, como los sindicatos. Todo el mundo va a decir, no es suficiente este incremento. Entonces, en suma, lo que está pasando ahora es que este reajuste, esta reposición salarial de 10% al salario mínimo y 5% al salario básico, te va a meter nominalmente ese reajuste por el bolsillo izquierdo, pero la inflación que va a generar esto, inmediatamente se lo va a comer tu reajuste. Piense, por ejemplo, en el caso del 5%. El 5% de reajuste del 2024 ya se lo comió la inflación en 3 meses, enero, febrero, marzo, porque el nivel de precios subió justamente en 5%. Ahí estaba la opinión de Gonzalo Chávez como analista económico. Tufi, buenas noches. Este es un tema del que vamos a hablar a nivel nacional, porque evidentemente ya desde la pasada semana, con representaciones de empresarios en Santa Cruz, hablamos del tema y ellos expresaron que no estaban de acuerdo y aguardaban esta convocatoria para participar del diálogo, de la concertación con la Central Obrera y el gobierno, Tufi. Buenas noches, Luciana.
Evidentemente, hoy es la noticia del día. Lo ha anunciado el presidente junto al ministro de Economía y la COP reunidas. Incremento de 5% hasta el 5% del salario básico y 10% del mínimo. Hay reacciones, las primeras se han conocido hoy, pero está con nosotros aquí en vivo el representante, el ejecutivo de la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas, que es don Boris Mendoza. Buenas noches, Boris. ¿Cómo asume su sector este anuncio de un decreto de incremento del 5% al salario básico y de 10% al mínimo? Muy bien, buenas noches, miembros de la prensa. Alarmante porque realmente nunca se invita a estos diálogos a la empresa privada, ni a la micro, ni a la pequeña, ni a la mediana, ni a la grande. O tal vez se juntarán otros grupos de empresarios que no representan en totalidad a nivel nacional a todas las empresas, y es lamentable que no están viendo la realidad del país, o es que quieren imaginarse una realidad que no existe en nuestro país últimamente, porque hemos visto que todos estos años hemos tenido bloqueos, hemos tenido manifestaciones políticas, el transporte bloqueaba, no ha habido gasolina, el tipo del dólar se mantuvo, pero no se consigue el dólar, entonces el mercado informal va subiendo 11, 12, 13, ahora está 14, 15 bolivianos. Entonces, y lamentablemente muchas veces no somos oídos. Hemos pedido por todos esos problemas que ha habido en el país que haya que se congele el tema del incremento salarial, porque no es recíproco, no se está viendo un crecimiento en el país, se está viendo más bien cierre de empresas, emprendedores que ya han dejado sus actividades, bolivianos que están migrando a otros países buscando mejores fuentes de trabajo. Entonces estamos viviendo una época muy, muy delicada en nuestro país y lamentablemente es así. Esa es la verdad. Siempre se le pide dialogar al gobierno, dialoguemos, hablemos, porque tenemos que estar los tres, el gobierno, la COP y representantes de las empresas privadas, porque de esa manera vamos a llegar a una conclusión más idónea para todos y de beneficio mutuo, porque si va a ser reunirse con un grupo, después otro con otro grupo, nunca vamos a entendernos bien realmente, y estos son los resultados. O sea, esto es lo que se está viendo por no haber un diálogo entre los sectores. Se está viendo que el país está cada vez peor. Mire que la materia prima, los insumos, lamentablemente hasta ahora, siendo que la política del gobierno ha sido la industrialización, no ha habido esa industrialización en todos los sectores del sector productivo, porque la materia prima, los insumos, sí seguimos comprando de afuera. Es decir, que es lamentable porque afuera se maneja con un tipo de cambio del dólar. Entonces, si no consigue dólares nuestro proveedor, nos va a subir. Y eso nos afecta en gran medida en nuestras cotizaciones de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque si cotizamos un trabajo hoy día y mañana se ocurre que nuestro proveedor nos llama y nos dice, mire, la tela subió porque el dólar no está subiendo. Entonces, ¿yo qué hago? Ya cerré un negocio y tengo que ajustar, y el cliente obviamente no me va a entender cuando le diga, mire, la materia prima no sabía, subió de repente, entonces quisiera ajustar. No todos entienden, prácticamente perdés, y asume eso el empresario. Esa pérdida asumimos siempre. Entonces, no vemos para nada bien este tema del incremento por los motivos que está viviendo el país. Ahora, o sea, no es que estemos en contra de no darle, digamos, un mejor sueldo a los trabajadores, porque ya que nosotros necesitamos a nuestros empleados para poder crecer en nuestras empresas. Ahora, Boris, considerando que ya se lo va a decretar para el 1 de mayo, parecería irrevisable, ¿cómo van a encarar las micro y pequeñas empresas este incremento salarial? ¿Han pensado cómo hacerlo? Miren, las medidas por eso estamos pidiendo, no sé si todavía servirá, era que el haber básico sea poco, que no solamente el salario mínimo. El otro punto que estamos pidiendo también de que cada empresa tenga que hablar con su trabajador y ver cuánto va a pagar, y que no sea un tema de persecución, porque si no hay empresa, ¿cómo va a haber, cómo la gente va a tener trabajo? Mientras más empresas cierren, más desempleo se genera. Entonces, las medidas que nuestro sector está haciendo, prácticamente ya se ha hecho ajustes con el tema de la materia prima, ya se ha hecho recorte de personal.
prácticamente ya los productores o los pequeños empresarios están prácticamente en dos actividades. Están con su negocio y están en otra actividad porque no le está generando la ganancia que quieren, ¿no? Otros prácticamente se han dejado de ser productores y han solamente sido comercializadores. Otros han tenido que dejar toda la cadena productiva y enfocarse solamente en una cierta área porque ya no da como para manejar toda la parte operativa. Entonces, estamos viendo cómo sobrellevar todos estos problemas porque no hay condiciones. Y si el gobierno quiere fomentar, como siempre ha planteado, de que las empresas formalicen, con estas situaciones que se ven, peor, no da ganas de formalizar. De hecho, van a incrementar las empresas informales porque no hay las condiciones adecuadas para las empresas de Bolivia. Muy bien, Luciana, estamos escuchando al representante de las micro y pequeñas empresas que todavía tienen la expectativa de que se pueda revisar este decreto que se va a firmar en las próximas horas. Bien, Tufi, si me permite, yo quiero acotar con la siguiente información. Vamos a repasar cómo ha ido el incremento salarial en los últimos años en nuestro país y tenemos la siguiente información. Por ejemplo, el 2021 el salario mínimo subió un 2%, llega a 2.164 bolivianos. No hubo incremento general al haber básico. ¿Qué pasó el 2022? El salario mínimo sube un 4%, llega a 2.250. El haber básico sube un 3% en salud y educación. ¿Qué pasó el siguiente año? Vamos a verlo, el 2023. El salario mínimo sube un 5% y llega a 2.362 y el haber básico un 3%. Y el pasado año, la pasada gestión, el salario mínimo sube 5.85% y llega a 2.500 bolivianos. El haber básico sube un 3%, pago retroactivo hasta el 31 de mayo. Eso fue lo que ha sucedido en las últimas gestiones, teniendo en cuenta entonces que este 2025, con el anuncio del presidente, estaríamos así. El salario mínimo, con un 10% de incremento, llega a 2.750 bolivianos. El haber básico sube un 5% en salud, educación, policía y Fuerzas Armadas. Eso es lo que se habría manifestado. Vamos a ver qué opinan. Nuevamente contigo, Tufi. Bien, Luciana, resulta ser el incremento más alto en el salario mínimo, evidentemente, en los últimos 4 o 5 años específicamente. Estamos con Adolfo Mendoza, que es representante de las pequeñas y microempresas en el país. Y antes de proseguir con él, vamos a irnos en contacto con el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que tiene una posición sobre este incremento salarial. Se encuentra con Cristian Guzmán y nos detalla. Adelante, Cristian. Así es, y respecto a este incremento salarial, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior hace un análisis. Nos encontramos con el gerente, Gary Rodríguez, si nos va a comentar, por favor, ¿a qué conclusión llegan con este porcentaje? Gracias por la entrevista. Bueno, una preocupación que, por supuesto, está presente en absolutamente todas las instituciones del sector empresarial boliviano. Ya en su momento la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Industria, CAINCO, la Cámara Nacional de Comercio, los exportadores, incluso expresiones desde la micro y pequeña empresa se manifestaron en contra, manifestando de que no debería, dada la crisis que estamos viviendo, haber un incremento salarial, que se debían congelar los salarios. No se escuchó, lamentablemente, al sector empresarial. Una vez más se desoyó la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda que decisiones de esta naturaleza sean tratadas a nivel tripartito: gobierno, empresarios, trabajadores. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto, que es de obligatorio cumplimiento? La precarización del empleo, una mayor informalización de la economía, la pérdida de empresas en el sector legal, en el sector formal, y por supuesto que a la larga esto puede significar un aumento de la pobreza, cuando lo correcto hubiera sido escuchar al sector empresarial, o mejor, como se da en otros países, que la negociación hubiera sido directa entre empresas con sus trabajadores en función de la realidad de cada una de ellas. Se impone una vez más una medida, como se lo ha venido haciendo de hace 20 años atrás, que es obligatoria y que por supuesto va a medrar la alicaída
economía de muchas empresas en el país. Gerente, usted tiene algunos datos, ¿no? Porque se ha hecho una evaluación de los últimos años que se ha dado este incremento salarial. Bueno, siempre los incrementos se han dado y han estado por encima de lo que es la inflación. Entre el año 2000 y el 2024 el salario nominal de los trabajadores se ha incrementado aún más del 600%. Eso quiere decir que ha crecido 7 veces y la pregunta es, así como hay una preocupación para el trabajador, existe la misma preocupación para las empresas, para aquellas que arriesgan, que invierten, que producen bienes y servicios, que exportan, que sustituyen importaciones. ¿Hay esa preocupación? ¿Existen las políticas como para que puedan seguir trabajando con normalidad? No. Tenemos un escenario de crisis donde el dólar se está disparando una vez más, donde los costos de importación, los costos de producción están aumentando, donde no hay una provisión normal de combustibles, lamentablemente, donde la demanda incluso se está resintiendo en ciertos lugares y sobre esto hay que aumentar este sobrecosto que además va en cascada. No estamos hablando de un 5% al básico, de un 10% al salario al nominal, porque como lo han manifestado algunas instituciones, el efecto es en cascada, habida cuenta que el empleador tiene que cumplir con gestoras, con cajas, con provisiones para las indemnizaciones, retroactivos, etcétera. Y eso puede significar un golpe entre un 30 y hasta un 40% dependiendo del rubro que se trate. Muchísimas gracias, son las palabras del gerente del IPSE. Vamos a mostrar justamente estos indicadores que son producto de un análisis de expertos en economía que se ha hecho en los últimos años. 10% el incremento al salario mínimo y el 5% al haber básico. Estas cifras están generando preocupación entre economistas. Gracias, Cristian. Ha sido la palabra marcada por usted, mencionando la preocupación del sector empresarial. Luciana, dicen 600% de incremento del salario mínimo en los últimos años aquí en Bolivia. Bueno, y esta medida ha sido duramente criticada, sobre todo por el sector empresarial, que lo hemos escuchado. Está reclamando una vez más no haber sido parte de esta reunión que debió ser tripartita para el sector. Es un gesto político, decía además el analista que estuvo previamente con nosotros, Gonzalo Chávez. Le vamos a trasladar la consulta a Martín Moreira, también como analista económico que nos acompaña esta noche. 2 consultas, Martín, buenas noches. ¿Este será un gesto político, como dicen algunos analistas? Y por otro lado, a tu percepción, ¿este incremento es real para cómo está la economía en nuestro país? En primer lugar, primero respondiendo a lo que mostraba los indicadores de don Gary Rodríguez, hay que ver que cuando se hizo los incrementos salariales del 21 al 24, por ejemplo, en el último del 24 se hizo un incremento más o menos de un 5% en el total. Al contrario, la base empresarial ha crecido a 400.000 unidades. Entonces, que tenemos que ver que en primer lugar no ha tenido una influencia en ese punto. En segundo punto, en el tema inflacionario, ninguno de los aumentos salariales del haber básico mínimo desde el 21 al 24 ha tenido influencia en el tema inflacionario. Al contrario, la crisis política sí, el agio, la especulación y el acaparamiento de los alimentos también ha tenido que ver eso. ¿Por qué razón va a crecer el precio de la carne en 22 bolivianos? Ellos ya se han dado un contraaumento en ese punto. O el aceite haciéndolo subir en un boliviano, o sea, en un boliviano hasta 18 bolivianos en un momento de alta especulación. Entonces creo que también hay que comprender esto. Ahora, cuando hablamos del salario real y del salario nominal, en el salario nominal es un salario nominal que no está afectado por el tema inflacionario, pero cuando hablamos del salario real sí se encuentra en una afectación muy fuerte. Entonces el Estado trata de generar, ¿para quiénes? Para las poblaciones más vulnerables, que es el salario mínimo nacional, que le incrementa un 10%, y el básico ya va generando de acuerdo a las condiciones laborales o de ganancia de cada trabajador. Otro indicador que a mí me parece interesante, que cuando dicen que cuando hay un aumento salarial, esto produce una desaparición o un cierre de empresas, en los porcentajes un 2%, de un aumento de un 5%, más o menos la desaparición o la incidencia en cierre de empresas, que no es necesariamente por el aumento salarial, llega apenas a un 4%, que son por temas externos al aumento salarial. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el manejo. Por ejemplo, don Gary Rodríguez ha estado esperando que los bolivianos sigamos ganando 400 bolivianos como en el 2001.
en el mínimo vital. Al contrario, este crecimiento que hemos tenido en el tema de salario un 664% ha beneficiado a que aquella mayor circulación. ¿Y quiénes han sido los beneficiados de esto? Las empresas privadas y públicas, porque la gente ha tenido mayor capacidad de gasto, mayor crecimiento. Por eso tenemos un PIB nominal que llega a 46,000 millones de dólares. Tenemos un mercado interno muy fortalecido que ha marcado el crecimiento todos los años. El 2024 hemos estado con un crecimiento de 2.8%. Entonces creo que hay razones para decir que sí, el aumento salarial tiene una buena llegada y una buena aceptación, pero hay que ver ahora cómo en esta época electoral puede absorber el mercado este tema del aumento salarial y este flujo de dinero que va a ser inyectado directamente al mercado. Martín, para muchas personas este incremento salarial no es real. ¿Por qué? Entendiendo, por ejemplo, la situación del dólar, un dólar blue, un paralelo que ha subido o está en los últimos días en 14. Por otro lado, para poder traer productos de otro país se necesita dólares y la gente está sufriendo por ese tema. Por otro lado, si habrás visitado mercados y supermercados, hay productos que incluso han elevado su precio en un 20%. Entonces, te vuelvo a consultar y según dicen varias personas dentro de nuestra población, este incremento no es real para la situación económica que está viviendo Bolivia. Veremos el origen. ¿Por qué no hay dólares en el país? ¿Por qué no entran los dólares de los exportadores? Estamos hablando del 70% de los dólares que tenían que llegar a Bolivia. Eso teníamos que preguntarle a Gary Rodríguez o a la gente de la CANEP, porque eso lo ha metido el 20% y el restante, el 80% se queda fuera, alrededor de 27,000 millones de dólares que están en manos de holdings y bancos fuera del país. Ojo, el origen del problema hay que verlo. El otro origen del problema, ¿dónde está? Radica también en el tema de la politización. Ahí tienes un bloqueo muy fuerte que ha generado. ¿Quién ha traído dólares al país? Las reservas internacionales. ¿De dónde? De la ley 1503, de las empresas públicas que han generado los dólares para pagar y otorgar un crecimiento al país. Ahora, los sectores empresariales en Bolivia han sido beneficiados grandemente. Tienen arancel cero para un montón de productos, arancel cero para maquinarias, tienen créditos productivos, tienen sostenimiento a través de qué? De la subvención de carburantes. Cuando hablamos de que no es real o es real, también tendríamos que preguntarnos por qué en el sector de agronegocios, de productos claves como la carne, que jala otros productos, o como el aceite, como de los granos, ¿por qué han subido si no hay ninguna razón lógica para que suban? Porque a estos mismos rubros se les ha quitado los aranceles para tratar de minimizar la pérdida o el crecimiento del precio del dólar. Entonces, y también estas mismas áreas, estos mismos agronegocios son los que captan dólares en el exterior. Ojo, creo que aquí se tiene que también hacer el análisis desde el punto de la especulación. Hay una especulación muy fuerte en el país desde el crecimiento de los alimentos sin ninguna razón, y también desde la crisis política, que también ha tenido una influencia, y considero que el tema del aumento salarial va a tratar de solucionar un problema que está existiendo dentro de los trabajadores para ponerles y poder recuperar sus salarios reales en condiciones óptimas. Martín, permítenos, por favor, Tufi tiene también consultas. Sí, Martín, el tema del incremento para el sector público. El gobierno en este momento tiene problemas para financiar la importación de combustibles e inclusive para poder cumplir las obligaciones de la deuda externa. ¿Cómo va a hacer el Estado para financiar lo que implica este aumento salarial para el sector público específicamente? ¿De dónde van a salir los recursos cuando tenemos problemas en este momento para cumplir obligaciones básicas como la deuda o también la importación de combustibles? Buenas noches, querido Tufi. En primer lugar, hay que identificar liquidez con solvencia. Ojo, la Bolivia lo que le está faltando es falta de liquidez en divisas. Y eso hay que ponerlo muy claro. ¿Por qué? Por lo que yo he expuesto anteriormente. Exportadores que no están entrando dólares comerciales y el tema de el bloqueo, la pequeña OTAN que tenemos en la Asamblea Plurinacional, que ha bloqueado los créditos de organismos internacionales, y esto, el flujo ha bajado. O sea, hay más flujo de salida que de entrada de dólares, de divisas, y los únicos dólares que están entrando son los que generan las reservas internacionales, por ende el Estado. ¿Cuánto ha generado el Estado en reservas en dólares el año pasado? Cerca de 9,000 millones de dólares, los
cuales han servido para la deuda, subvención, para el pago de distintos bonos, inversión en infraestructura, salud, educación, ojo. Eso sí, y cuando tú ves un aumento de estas características, el Estado también calcula y dice, no, bueno, aquí tenemos nuestro tope, hasta ahí podemos llegar y con eso podemos cumplir, porque en ningún momento, como en anteriores gobiernos, en el caso de Tuto, Gonzalo Sánchez Rosado o Carlos de Mesa, el gobierno no ha limosneado para pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagar salarios. Entonces, bajo los lineamientos que tiene el Estado, dice, se puede dar un aumento a salud y educación. ¿Por qué? Porque son importantes para la sociedad. Fuerzas Armadas y Policía también, porque cumplen el tema del orden en el país. Entonces, bajo esa mirada, el Estado empieza a trabajar un aumento a sectores muy grandes del país en el tema empresarial. Entonces, no estamos hablando de una irresponsabilidad del Estado, al contrario, de una mirada sobre la realidad que tiene el Estado en este momento y sobre las obligaciones que tiene con los dólares que va captando por sus empresas públicas, por la ley 1503, por las políticas monetarias. Gracias, Martín, por presentarnos esta noche su mirada en relación a este decreto que se va a firmar del alza salarial. Hasta pronto. Y nosotros muchas gracias, querido Tupí. Un abrazo a todo el equipo. Boris Mendoza Gracias. Seguimos nosotros con Boris Mendoza, que es ejecutivo de las micro y pequeñas empresas. Boris, decía el analista Moreira que no va a tener una incidencia el alza salarial sobre las propias empresas. El cierre será mínimo y también ningún impacto casi en la inflación. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, ¿cómo le digo? Los informes los sacan de empresas que están formalmente constituidas. De ahí sale el análisis. Pero, ¿qué hay del análisis de las empresas informales? Porque muchas de esas empresas no dan mucha información. Y la micro y pequeña empresa es aproximadamente el 80%, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, claro, efectivamente su dato debe estar bien fundamentado, pero dudo que sea el dato general de todas las empresas a nivel nacional. Entonces, no sabemos si lo que habla él es una encuesta que se le ha hecho, como por decir, el 15% de las empresas que hay en Bolivia, pero está descuidando los otros porcentajes. Ese es un punto, porque la verdad, hay empresas que son informales, entonces obviamente están como debajo del radar, ¿no?, porque tienen mucho miedo de formalizar, porque están viendo que no hay garantía. Entonces, después el otro punto, siempre es fácil hablar cuando uno no tiene empresa. Esa es la verdad. Es muy fácil hablar cuando uno no maneja empleados, cuando uno no maneja el tema de proveedores, cuando uno no maneja el tema de costos, cuando uno no maneja el tema de clientes, porque es un mundo ser una empresa. Y peor cuando vos sos el encargado de ser casi todas las partes operativas de tu empresa. Entonces, como digo, es muy fácil hablar cuando uno no tiene esas responsabilidades. Y como decirle, tal vez el análisis haya sido de un sector, como eso decía yo, la industrialización se avanzó, pero fuera bueno que los candidatos dijeran, bueno, vamos a industrializar, pero estos tipos de sectores de las empresas, los otros todavía no. Entonces, si te lo dicen así, yo diría, bueno, no voto por vos, porque vos vas a apoyar a ese tipo de empresas que no me representan a mí. Entonces, prefiero votar por otra persona, ¿no es? Porque fíjense, tenemos un Senatex, que es de tela, que es empresa estatal, pero curiosamente no hay una sucursal en Santa Cruz, solamente en La Paz venden tela. Pero yo digo, ¿Santa Cruz acaso no tiene una gran demanda? ¿No tiene bastantes empresas, digamos, como para tomar en cuenta? Después hay instituciones como Pro Bolivia, que no hay también en Santa Cruz, y Pro Bolivia se encarga de la innovación tecnológica, de apoyar a las empresas. Entonces no tenemos eso. Tenemos un registro de marca Senapi que es bastante chico y tardan casi un año para decirte que el nombre de tu empresa si va o no, ¿no? Entonces tenemos muchas deficiencias, que no es solamente decir de que es que el tema de que no están llegando los dólares de los empresarios, ¿no? Porque él, como digo, se está enfocando más en un tema macro, pero está olvidando bastante a las medianas y a las pequeñas empresas. Eso es lo que veo. Por eso te digo, si uno habla la realidad de un sector, puede ser que esté súper bien
entonces habló bien de ese sector porque obviamente están bien, pero de la gran mayoría de los sectores de las empresas no lo están. Entonces, si no hay alguien que hable de la realidad de la mayor parte de las empresas, obviamente siempre van a haber estos comentarios, ¿verdad? Porque hablan de que justificamos, que todo, ¿no? Pero, o sea, yo veo como emprendedores con su moto salen a emprender, o con su movilidad, alimentos, servicios, ¿no? Pero veo que no hay gasolina, entonces, ¿qué hacen? Ya no pueden salir, ¿no? Veo personas que hay bloqueo de transporte, no puede ir a comprar materia prima. Vemos que la materia prima, los insumos, se encarecen y nadie está haciendo nada. El tema de lo que dice de que se ha disparado la comida, eso yo creo que igual es responsabilidad del ministerio, si al fin y al cabo supuestamente se está inflando, ¿no? Se están inflando los precios, se están disparando y no justifican, ¿no? Pero ¿no se encargaría acaso la Defensoría del Consumidor? Entonces yo digo ahí, no es nomás decir que no es mi culpa y es culpa de ellos. Es fácil echarle la culpa al otro. Es fácil. Por eso digo, él está diciendo una realidad de un sector, no de todo. Bien, le agradezco por habernos acompañado esta noche con su mirada desde el punto de vista de las micros y pequeñas empresas. Don Boris Mendoza, hasta pronto. Gracias. Vuelco de página, Miriam Tufi, porque vamos a hablar de estas noticias que llegan junto a la familia de Banco Unión. Se trata de la promo Boom para ganar 50.000 bolivianos. ¿Quiere saber detalles? Le voy a dar los siguientes con Vanessa Ichuta, jefe nacional de captación de Banco Unión. Nos acompaña hoy para darnos el detalle de esta promo Boom. Bienvenida. Enseguida estamos con ella para que nos dé detalles. Requisitos, por ejemplo, tener una cuenta de uso individual. Cada 100 bolivianos usted obtendrá un cupón. ¿Podemos saber cuántos cupones tiene? No se preocupe que Vanessa, como jefe nacional de captaciones de Banco Unión, nos dará todos los detalles. Bienvenida. Muy buenas noches a todos y muy agradecidos por la invitación. Pues hemos traído una gran noticia. Se viene la promo Boom de Banco Unión, que premia a todos sus clientes ahorradores. 50.000 bolivianos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntanos. Bueno, lo único que tienen nuestros clientes que hacer es tener una caja de ahorro activa en Banco Unión. Y desde los 100 bolivianos que mantengan en su cuenta, pues ya tienen un cupón asegurado de forma automática para participar de los sorteos cada mes. Ahí está, cuenta individual y que esté activa, y además cada 100 bolivianos entonces uno puede obtener el cupón. Y pregunta, ¿cómo sé cuántos cupones tengo? Es muy sencillo, les comento. Lo único que deben hacer es ingresar a la página web de Banco Unión, hacer clic en el banner de la promo Boom, poner su número de carnet, el complemento si es que se requiere, le ponen clic en consultar el botoncito y así van a poder saber la cantidad de cupones con las que están ingresando cada mes. Quiero aclararles que esta opción se va a habilitar el 5º día hábil de cada mes para que puedan ingresar y revisar sus cupones, así para saber días antes ya del sorteo. Bueno, ahí está. Y le tengo otra consulta. Entiendo que hay fechas específicas para los sorteos. ¿Perdón? Si le consultaba sobre las fechas que están ya dispuestas para la realización de sorteos. Bueno, les comento que los sorteos van a ser los primeros viernes de cada mes. Ya se viene el primer sorteo, que es este 9 de mayo, así que falta muy poco. E invitamos a todos nuestros clientes a que formen parte de este primer gran evento que vamos a hacer a nivel nacional. Ahí está, 9 de mayo, entonces segundo sorteo 13 de junio, si no estoy mal, es que me han pasado aquí las fechas y estoy viéndolas para ayudarle a la gente. Tercer sorteo 11 de julio, cuarto sorteo 8 de agosto y el 12 de septiembre de este año. En Banco Unión habrán muchos ganadores durante la gestión. ¿Me repite por favor lo siguiente para poder averiguar cuántos cupones tengo? Debo llenar algunos datos, como por ejemplo número de cédula. Correcto. Lo único que tienen que hacer es cuando ingresen a la página del Banco Unión y le hagan clic al banner de la promo, solo deben poner su número de carnet, el complemento si es que lo tienen, y simplemente con esos datos pueden ustedes consultar y saber la cantidad de cupones con la que están participando en cada sorteo. Y si soy ganador, ¿cómo puedo saberlo? Les comento que nosotros vamos a transmitir estos sorteos mediante nuestras redes sociales de Facebook Live.
y van a ser a partir de las 3 de la tarde, así que tienen que estar atentos. Inmediatamente sepamos la cantidad de ganadores y los nombres, lo vamos a comunicar en todas nuestras redes sociales, o también nuestros clientes pueden consultar en nuestra página web apretando el botón ganadores y van a saber la lista y ahí van a confirmar que han sido seleccionados. Bueno, pues una excelente opción para tener buenas noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Vanessa Ichuta, jefe nacional de captaciones de Banco Unión, con esta promo boom que ya se viene. Muchísimas gracias. Solo reiterarles a todos que participen porque Banco Unión premia el esfuerzo de nuestros clientes ahorradores. Muchísimas gracias. Ahí estaban las buenas noticias junto a Banco Unión de una buena oportunidad. Muchas gracias. Lo que ha pasado esta tarde en Plaza Villarroel, aquí en la ciudad de La Paz, donde municipios tanto de La Paz como también organizaciones sociales de los Yungas han lanzado la candidatura del presidente Luis Arce, que llegó al lugar y habló con la muchedumbre que estuvo rodeando justamente la plaza. Estamos con Vidal Gómez, vocero del Pacto de Unidad, para hablar justamente de eso. ¿Cómo está, don Vidal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Miriam? Un saludo, muchas gracias por la invitación y de verdad contentos, muy felices por haber vivido una fiesta democrática en el Departamento de La Paz. Bien, el presidente ha dicho que arranca la carrera electoral, sin embargo yo quiero saber lo siguiente, todavía no estaríamos hablando de una confirmación de su postulación como candidato, ¿verdad? Tendrían que hacerlo, qué sé yo, desde el movimiento al socialismo, con el Pacto de Unidad y todas las organizaciones sociales reunidas. ¿Es así? Es así, no hemos emanado para que puedan elegir, proclamar primero candidatos por los departamentos, pero también resoluciones para candidatos al binomio, como también para diputados y senadores, que esto lo vamos a tener ya registrado, el Pacto de Unidad junto a la Dirección Nacional, este 5 de mayo. El 11 vamos a ya hacer la proclamación oficial del binomio, como también de diputados y senadores en nuestra ciudad del Alto, el ampliado nacional que se ha convocado. ¿Eso significa que ya estarían confirmando la participación del presidente? ¿O todavía falta algo? Bueno, no hay que negar lo que se ve, ¿no? Hoy hemos visto en la ciudad de La Paz, Santa Cruz, Potosí, El Beni, Tarija, Chuquisaca, y tenemos registrados como Comisión Política del Pacto de Unidad ya 7 proclamaciones de los pactos departamentales, o sea, nuestros pactos departamentales de las confederaciones nacionales, y por supuesto, evidentemente, nuestro presidente Lucho será proclamado el 11, pero también orgánicamente estamos esperando las resoluciones de estos pactos departamentales. Nosotros lo hemos visto y nos sentimos muy felices que haya estas proclamaciones, una fiesta democrática que se vive a nivel nacional, pero también las resoluciones, las conclusiones van a llegar seguramente a la Dirección Nacional como también al Pacto de Unidad, y de acuerdo a ello la proclamación será el día del binomio, el día 11 de mayo. 11 de mayo. Tufi, yo sé que también tienes algunas interrogantes. Sí, Miriam, claro que sí, Vidal. Ya se barajan algunos nombres, por lo menos se han proclamado a precandidatas a vicepresidenta. El caso aquí en Santa Cruz de la representante de las Bartolinas Cisas, y así se dan otros nombres a nivel nacional, sobre todo mujeres. ¿Están perfilando por ese camino la composición del binomio? ¿La vicepresidenta será una mujer, la candidata? Bueno, mientras no haya un instructivo del órgano electoral de que cambien a comparación de las elecciones anteriores, nosotros hemos dicho en nuestro Congreso Estatutario, en nuestro estatuto dice que tenemos 4 opciones: varón, varón, mujer, mujer, o varón, mujer, o mujer, varón, ¿no? Entonces creemos que las resoluciones, las concentraciones, las proclamaciones que hay todavía estos días puedan emanar resoluciones y respaldos, y nuestros mejores candidatos al binomio que puedan unificar, que puedan garantizar una victoria en las elecciones del 17 de agosto, serán pues proclamadas el 11 en la ciudad del Alto. Ahora, por lo visto, ya prácticamente con las proclamaciones que han hecho al presidente en 6 regiones al menos, parecería ser el único candidato que se perfila dentro del MAS, ¿o hay otra opción a la presidencia?
Bueno, hay muchos candidatos que evidentemente orgánicamente de igual manera han ido saliendo por sus regiones, por sus departamentos. Tengo entendido que eso se ve este 30 de abril, va a llevar un ampliado nacional donde también seguramente tendrán candidatos y no orgánicamente se tarda un poco, pero sí hemos recibido la mayor participación de los pactos departamentales y han apostado, como hoy lo han dicho, al ingeniero de la industrialización. A pesar de un bloqueo económico desde la Asamblea, bloqueo por más de 40 días de la nueva derecha, del Chapare, como también el bloqueo, ¿no?, de las logias en Santa Cruz, no han podido desgastar a este gobierno y un intento de golpe de Estado. El gobierno nacional junto a las organizaciones sociales han hecho ver que están más fuertes que nunca y las encuestas que han mostrado la van a tener que pedir disculpas al pueblo boliviano porque el MAS no está muerto. Nuestro binomio que vamos a presentar con el proyecto y el plan de gobierno y el plan político que tenemos de industrialización es un proyecto incluyente, participativo y democrático. Y como lo ha dicho La Paz, por primera vez en la historia, La Paz tiene silo, tiene puentes, tiene industrias, pero también, ¿no?, tenemos al Mayaya X1 y vamos a tener regalías para la UPEA, para la UMSA, para todas nuestras universidades, como también para nuestras gobernaciones y las alcaldías. Y por eso lo han dicho hoy día y nos gusta escuchar que el ingeniero de la industrialización debe ir como candidato acompañado de un compañero indígena o compañera de las organizaciones sociales, varón o mujer que pueda acompañar y ganaremos el 17 de agosto. Don Vidal, ¿por qué no estuvo presente hoy el vicepresidente David Choquehuanca? Tenemos entendido, el día de ayer tenemos una reunión política, tenemos entendido que el vicepresidente estaba de viaje, no tenemos la información si ya se regresó el día de hoy. Como hemos dicho, no, hoy día tampoco han estado los ejectivos departamentales como también la nacional del MAS. Estamos dejando que las organizaciones sociales desde las bases se organicen, proclamen y acompañen, ¿no? Y obviamente si ellos han tenido una resolución de como elegir a precandidato y proclamar al presidente Luis Arce, por eso seguramente ha sido la invitación al presidente, pero aquí nosotros como organizaciones sociales matrices, como la Dirección Nacional, no vamos a prestarnos a dedazos, no vamos a prestarnos a poder actuar como lo han hecho los anteriores años el expresidente del Movimiento al Socialismo. Hoy las bases tienen que elegir y tenemos un ampliado nacional donde conduciremos la Dirección Nacional, el Pacto de Unidad y proclamaremos las resoluciones y las proclamaciones que se han hecho en estos días, en estas semanas. Muy bien, gracias don Vidal Gómez, vocero del Pacto de Unidad, por darnos esta información. Estamos pendientes. 5 de mayo usted ha dicho la reunión que van a tener y ya para el 11 se va a conocer al binomio que va a ir representando al movimiento al socialismo. Que le vaya muy bien, buenas noches. Buenas noches, Miriam, muchas gracias más bien por la invitación, siempre prestos para poder informar a la militancia como también al pueblo boliviano de que se hace con este nuevo instrumento político, la participación de nuestra juventud y en sí de toda nuestra militancia, nuestros simpatizantes, y eso es bonito de nuestra militancia, ser participativa, pero también democrática. Hoy hemos dicho no más al dedazo, hoy hemos dicho y seguiremos llamando a la unidad, no más división, y somos la única opción de izquierda, el movimiento al socialismo. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa, quédese con nosotros aquí en vivo, que más adelante estaremos hablando de la situación del precio del pan, entendiendo que en Santa Cruz panificadores independientes ya a partir de hoy han cambiado ese precio, lo elevaron un boliviano la pieza de pan. ¿Qué dirán las otras regiones? Le tendremos todo el detalle, pero también hablaremos de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Mañana hay una reunión para definir al nuevo líder del ente. En breve, aquí en vivo. Precio del pan, Miriam, y vamos a hablar de esto que ha generado ya noticia en Santa Cruz, panificadores independientes, con el anuncio desde la pasada semana y ya con la medida que ejerce hoy. Un boliviano la pieza de pan en Santa Cruz. Qué bien que lo digas, independientes, no sí, los que hacen el pan de batalla. Correcto. Ahora, hay otro detalle, Santa Cruz no recibe
Subvención de harina. Subvención de la harina, ese también es otro detalle. No es la misma situación de La Paz, de Oruro, de Cochabamba y otros departamentos que tenemos en el país. Lo habíamos mencionado, ¿cierto? Al inicio del programa, ni Santa Cruz, ni Pando, ni Tarija reciben esa subvención de harina. Sin embargo, han habido repercusiones, Miriam, y en Santa Cruz nos han aclarado que evidentemente el pan, que está con el precio elevado, y a un boliviano es un tanto diferente al pan. Hasta en el por peso, ejemplo. hasta Sí. en el peso, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto pesa este pan? ¿50, 70 gramos? Por ahí está el precio. Normalmente una marraqueta son 70 gramos, ¿no es cierto? Y aquí se vende a 50 centavos la unidad del pan de batalla. A 50. A 50 centavos. Hay algunos sectores que estaban incluso hablando de hacer un incremento y de vender a 2 por 1.50. Es decir, a 75 centavos. Sí. En Santa Cruz, panificadores independientes, ahora con este precio. Un boliviano la pieza de pan. Habría que ver por qué están con esa idea, un poco loca que me parece. Incremento en los insumos como el azúcar, la manteca. Tufi, que nos cuente, de repente Tufi compró pan hoy. La referencia que tenemos es que sí se ha consolidado ese incremento a un boliviano, aunque se decía que estaban un poco diferenciados todavía en la mañana los precios, pero la referencia sí se ha consolidado el boliviano. Lo que se compraba antes es 10 panes por 5 bolivianos, ahora serán básicamente 5 por 5 bolivianos, con un incremento al parecer un poquito del peso y también del tamaño, es lo que se ha explicado por ahora. Todavía vamos a ver qué pasa, pero igual está consolidado, es lo que tenemos como informe. Tufi, ¿tú comes pan? ¿Sueles pedir pan o prefieres los horneados? Sí. La marraqueta, por supuesto, y por supuesto un poco también de pan integral. Sí, entonces sí. Pero evidentemente es un consumidor, por supuesto, cotidiano, ¿no? Claro. Sí. Algunas caseras con las que conversamos hoy en la mañana, Tufi, en Santa Cruz, nos decían que esperan ellas que este incremento pues no afecte la cantidad de personas que van a consumir este producto, ¿verdad? Ellas van a, seguir recibiendo las cantidades normales, pero que esperan poder venderlo, ¿verdad? Porque no es un producto que pueda guardarse. Es que el incremento ha sido del 100% y es demasiado, ¿no es cierto, Tufi? Estaba a 50 centavos, evidentemente, ya implica 50 centavos más. Lo que ustedes mencionaban, que no está subvencionado en el caso cruceño, es evidente. Ya se ha hablado de una cifra inclusive arriba de 1.000 millones de bolivianos que implica la subvención, ¿no?, del pan a nivel nacional por parte de MAPA. Sí. A ver, veremos qué dice acá también el dirigente de panificadores, Luciana. Don Dante Mallea nos acompaña esta noche para darnos también información de cuál es la situación en la... Bienvenido. Muy buenas noches al programa que ustedes dirigen. Bueno, estoy atento para poder de alguna manera describir la problemática del sector panificador en la ciudad de La Paz. ¿Qué opina de lo que ha sucedido en Santa Cruz? Y sí, por favor, si nos puede informar cuál es la postura que tienen los panificadores en La Paz. Bueno, nos solidarizamos con la situación que está pasando, el hecho de que no reciben el sector panificador en la ciudad de Santa Cruz. ¿A razón de qué? Porque en un momento determinante la harina en calidad no era adecuado para este departamento, y por la cual hace muchos años atrás no reciben absolutamente ni un gramo de harina los compañeros allá de Santa Cruz. Es así que en La Paz es muy diferente, ¿no? Ahora, cuando habla el gobierno de que se tendría que de alguna manera imponer el precio del pan a 0.50 a todos los que de alguna manera somos dentro del rubro de la panificación, creo que el gobierno está totalmente equivocado. El gobierno, para su conocimiento y para la opinión pública, queremos hacer conocer de que en Bolivia, en otros departamentos alrededor somos cerca de 10.000 unidades productivas, y el alcance que tiene justamente el gobierno mediante el MAPA solamente abarca a unas 2.000 unidades productivas. El resto de los 8.000 que está ahí contemplado, Pando, está contemplado Beni, está contemplado Santa Cruz, y al margen de todo esto, más que todo en La Paz,
una buena cantidad de panificadores no reciben en el tema de la subvención. Es así que este año hicimos la gestión para que dentro de las listas de subvención puedan de alguna manera colocar al sector artesanal, pero lamentablemente por parte del Ministerio de Producción, lamentablemente hasta la fecha no da ninguna respuesta respecto a este tema de ser parte de la subvención de la harina. Es así que la decisión que han tomado los compañeros del rubro de Santa Cruz, de Cochabamba y de otros departamentos, que más adelante lo van a hacer, es en el sentido de que los insumos se han elevado de forma desproporcional. Estamos hablando de la harina que en su momento estaba, hace una semana atrás estuvo 290 el quintal de 50 kilos. Hoy en día esa misma harina está 310, 315 y en algunos casos sobrepasando los 320. Es así que en La Paz hemos tenido también a la vez ese mismo problema, de que la harina, y no solamente la harina, que es un insumo muy fuerte para la elaboración del pan, sino al margen de esto tenemos el tema de la grasa, de la manteca. ¿Cuánto la manteca? Sí, la manteca justamente estuvo en 285 hace una semana. Hoy en día a la fecha se está catalogando en el mercado en 355 bolivianos. Una situación que de alguna manera no hay una información del por qué se ha elevado el precio de la manteca, a sabiendas de que los productores, en este caso de oleaginosas, en este caso de soya, porque para realizar la manteca, para producir la manteca, previamente el insumo más fuerte es la soya. Bueno, es también real de que traen algunos insumos para su complementación, para su elaboración de otro país, algunos insumos. Pero eso no justifica el monto que justamente han colocado las empresas de manteca, en este caso la empresa Fino, que produce la manteca gordito y otro tipo de mantecas más. Es así que ahora el sector panificador artesanal que somos, entre la ciudad del Alto, panificadores independientes, el sector panificador artesanal, la nuestra, y de otros departamentos que también hay muchos independientes. Por eso les decía de que en Bolivia somos alrededor aproximadamente 10.000 unidades productivas, y solamente EMAPA abarca unas 2.000 y pico. Y bueno, ahora que en la ciudad de La Paz, lamentablemente el sector artesanal no recibe, pese a que nosotros hemos hecho la representación correspondiente. Acá tenemos la nota. El señor viceministro de Comercio Interno, el señor Lacoa, ha pedido un informe al gerente general de EMAPA. Lamentablemente el gerente de EMAPA no responde a esta nota, en la cual le pide si verdaderamente el sector artesanal panificador, a la cabeza mía, ha recibido anteriormente la harina o no. No dice absolutamente nada. Don Dandy, por favor, permítame la pregunta específica. ¿Qué dicen los panificadores en La Paz? ¿Están tranquilos con el precio de 50 centavos? ¿Va a quedarse así, entendiendo estas razones que usted me está dando, el tema de la harina, manteca, azúcar, otros insumos que han elevado su precio? ¿También están pensando entonces en elevar el precio del pan? Pero por lógica, que si bien en el mercado ha subido el precio del quintal de harina y otros insumos más, es por lógica que el sector panificador en la ciudad de La Paz tiene que de alguna forma modificar el precio de la unidad, a sabiendas que no recibe la subvención de la harina, no recibe ninguna otra subvención. Por lo tanto, creo que es justo, porque lo que se hizo, la representación al ministerio, es para que de alguna manera nos coloquen dentro de la lista de la subvención. Por eso les decía que solamente tiene un alcance EMAPA a unas 2.000 unidades productivas aproximadamente, y eso es insuficiente. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hace el sector artesanal, el que no recibe la harina subvencionada? Tiene que comprar de mercado, y en el mercado está lo que le dije, 315, 320 bolivianos a la fecha. Con esos precios no se puede seguir manteniendo el precio de la unidad del pan a 0,50 centavos, y por esas razones que esa decisión que se ha tomado de 2 unidades por 1,50, la posibilidad de que en los próximos días podamos aplicarla, porque de lo contrario estaríamos lamentando de que estarían cerrando unidades productivas. A la vez estaríamos de alguna manera dejando de percibir algunos recursos que con mucho esfuerzo hoy en día estamos de alguna manera sobreviviendo respecto a con la economía que justamente está pasando, no solamente el sector, sino todo el país en su conjunto. Bien.
Don Andy, gracias por haber hablado con nosotros. Seguramente ya mañana las mismas autoridades se encargarán también de decir qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, a cuántos están dando la subvención, a quiénes no, en fin, detalles que también la población necesita saber. Que le vaya muy bien, gracias y buenas noches. Vámonos a una pausa. Sí, enseguida volvemos. Quédense con nosotros aquí en vivo. ¿Qué va a pasar mañana dentro del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, hay que renovar la presidencia, elegir al nuevo líder del órgano electoral plurinacional, Óscar Hassenteufel, que ya fungió en 2 oportunidades en este cargo. Óscar Hassenteufel Salazar, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fue docente en varias universidades y actual presidente, ya no puede ser reelecto. Por eso le decía, él ha estado en estas 2 gestiones y ahora ya no puede ser reelecto. ¿Quién será el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Podrá ser Francisco Vargas Camacho? Hemos escuchado la pasada semana a alguien experto en el Tribunal Supremo Electoral que decía, bueno, me parece que es el idóneo, pero hay que verlo. Él es licenciado en Filología Hispánica, además maestría en Derechos Indígenas y Desarrollo, técnico en Periodismo. ¿Quién podrá ser el nuevo presidente? Tawichi, él ha expresado que sí, él está dispuesto a asumir ese cargo. Tawichi Quispe, doctor en Economía, maestría en Administración y Organización de Empresas, docente de posgrado de la UNSA. ¿Quién más? Dentro de la lista de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Nancy Gutiérrez Salas, licenciada en Comunicación Social, maestría en Comunicación Intercultural y además profesora de Literatura y Lenguaje. Sigamos repasando la lista de quienes cumplen o fungen como vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nelly Arista Quispe, licenciada en Derecho, fue asesora del Parlamento Indígena de Bolivia y fue coordinadora de gestión en el INRA, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Yajaira San Martín Crespo, licenciada en Ciencias Jurídicas, máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Tiene experiencia también en Derecho Constitucional. Así estamos repasando la lista de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Gustavo Ávila Mercado, abogado con maestría en Derecho Penal y Derecho Constitucional, tiene especialidad en Derecho Electoral y diplomado en Gestión Pública y Derecho Notarial. Bien, a ver, excluyendo al señor Hassenteufel, uno de ellos podría ser el próximo presidente del Tribunal Supremo Electoral. Conversemos del tema. Tufi, contigo desde Santa Cruz. Sí, Luciana, descontando evidentemente al actual presidente Óscar Hassenteufel, que ya no se puede reelegir, hay 6 vocales que pueden resultar siendo mañana el nuevo presidente o la nueva presidente del Tribunal Supremo Electoral en una fase importantísima. Próxima elección ya a menos de 4 meses. Dunia Sandoval está con nosotros, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Dunia, ¿ya algún candidato o precandidato ha dicho ojalá que siga Óscar Hassenteufel como presidente? Un vocal ha dicho yo puedo ser el presidente porque me considero el más legítimo en votación, inclusive durante mi elección. ¿Qué piensa usted en ese escenario que debe ocurrir mañana? Buenas noches, Tufi, y a todo el público. Gracias por la invitación. Realmente esta elección es interna y extraña mucho, tanto que haya salido desde dentro vocales como para autoproclamarse o ofrecerse, no es como lo más normal, lo más adecuado. Y tampoco que desde fuera hayan opiniones, por ejemplo, como que debería autoprorrogarse o prorrogarse el licenciado, el doctor Hassenteufel. En realidad, el presidente o la presidente proviene de un consenso del trabajo que ha ido haciendo internamente, donde tiene la confianza de sus colegas vocales y cumple 2 funciones esenciales que están en la misma ley. Internamente preside todas las reuniones de sala plena y es quien dirige, consensúa, conversa, trata de que todos los temas se lleven de la mejor manera y también que se respeten las disidencias. Entonces, es una labor fundamental para mantener la cohesión de un ente colegiado donde todas las firmas son las que valen, donde no hay una autoridad que esté por encima de otra con su firma,
Me explico, administrativamente no es máxima autoridad ejecutiva el presidente, sino que la máxima autoridad ejecutiva son los 7 vocales y las decisiones se toman por mayoría. Entonces, internamente tiene esa función y externamente, o sea, hacia la sociedad, es la cara más visible como presidente, como presidenta, donde da la confianza, la institucionalidad. Entonces, esperamos que la persona que sea elegida por consenso reúna estas características. Bien, es decir, el presidente no es que tenga un poder mayor que el de sus otros colegas, sino que es más que todo la especie de representación de la imagen del propio Tribunal Supremo Electoral. Operativamente no pesa más que los otros colegas. Así es, Tufi, y también puede ser acompañado o reemplazado por el vicepresidente en caso de que no esté. Entonces, no es como que los acuerdos que ya se han establecido, las conversaciones no se vayan a cumplir debido a que haya un cambio de presidencia o vicepresidencia, porque todos los acuerdos los firman todos los vocales, están ahí en su presencia como es un órgano colegiado. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Y como población esperamos esa confianza, esa claridad, que sea todo transparente y que se lleven adelante todos los compromisos. Siempre insisto muchísimo en la transmisión de datos y en todos los acuerdos que ya se han llevado adelante. Usted decía que idealmente el presidente y el vicepresidente en este caso es elegido en una situación de consenso, pero ¿qué pasa si no llegan a un consenso? ¿Hay votación? Considerando que se cree que hay también algunas disputas internas ahora en el seno del Tribunal Supremo Electoral. Siempre, como en todo órgano colegiado, hay como tendencias, amistades incluso. Entonces, se necesitan 4 votos para ser elegido presidente. Incluso el actual presidente vota, todos votan. El que llegue a tener los 4 votos es electo presidente y generalmente el segundo en votación es el que llega a ser vicepresidente para hacer un equilibrio, generalmente. Será, por lo tanto, muy difícil un empantanamiento mañana en la sesión esta de sala plena tan especial. Y considerando la coyuntura, ¿podríamos decir que debería ser una elección más rutinaria, no tan conflictiva? Claro, por eso extraña mucho que hayan salido afuera algunas voces de dentro del tribunal a decir yo me declaro candidato, como si fuera algo que la propia opinión pública tuviera que debatir. No, es un debate, es una elección entre 7 personas y es una elección interna. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? Que hay ya algunos vocales que han prácticamente hasta autoproclamado una candidatura. Puede ser afán de protagonismo, ¿no? Realmente no sé ni conozco a los nuevos vocales, excepto los que vienen ya de anteriores gestiones que estaban en los tribunales departamentales, pero en general no. Estoy hablando así en general, que esas actitudes no se ven muy adecuadas y tampoco las de políticos que estén como queriendo influir o así, no se ve muy bien. Es una elección interna, entonces lo que se espera es que logren un consenso para cumplir los compromisos que han adoptado y que tengan los mejores resultados posibles. La noche del viernes pasado hablábamos aquí en vivo también con una ex vocal, Dina Chuquimia, que expresaba ya una lectura, una posición en relación a lo que puede pasar en esta elección. Vamos a pedirle a la producción que podamos reproducir y luego usted nos dará un criterio en relación a esta opinión de Dina Chuquimia. También usted ha sido vocal del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos y veamos. Vocales del Tribunal Supremo Electoral puedan elegir a la nueva presidencia del Tribunal Supremo Electoral, al igual que a la vicepresidencia, ¿no? Es la nueva directiva que se elige y se elige de entre los 7 vocales. Es decir, que cualquiera de ellos podría ser tranquilamente presidente.
No es así, Miriam, el entendido que todos ponen a disposición su cargo, además porque la ley dice que solamente pueden estar en gestión durante 2 años y además le permite ser reelegido otros 2 años. En el caso de don Óscar Hasenteufel, ha sido presidente prácticamente 4 años, 2 años seguidos, ahora ya no podría volver a ser presidente, aunque sí podría ser vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. En ese caso, cualquiera de los otros vocales podría asumir la presidencia. Bueno, los 7 vocales están en las mismas condiciones, Luciana. No existe una caracterización de que si este es bueno o este es mejor o este es indígena o este es mujer. En ese momento se eligen en función de los votos que puedan tener o del acuerdo al que puedan llegar previamente al llegar a sala plena, ¿no? Como hace rato lo decían, el vocal Tahuichi es presidenciable, como él mismo lo ha indicado, ni se excusa ni se brinda, decía él en algún momento. Al igual los otros vocales también deben estar queriendo ser los candidatos a la presidencia, pero mínimamente para ser presidente deberán conseguir 4 votos de sus colegas electorales. Entonces, en este momento hay 7 vocales y para ser presidente o vicepresidente tienen que contar con 4 votos mínimo para que les puedan dar la legalidad y la legitimidad correspondiente. Doctora, usted conoce muy bien a los que fueron sus colegas, son 7 vocales ahora, y tal vez la ponga un poco en apuros, pero si usted tuviera que votar, ¿por quiénes votarían para una fase tan importante como la que viene dentro de los perfiles que se han presentado? Mire, yo votaría, y seamos serios con la institución, votaría por el vocal Francisco Vargas, ¿no? Que de pronto en los últimos tiempos ha ido dando también la cara, un tanto la cara institucional del Tribunal Supremo Electoral, no así por otros vocales que han buscado el protagonismo en los medios de comunicación, se han inclusive brindado para ser presidente, han querido ser candidatos han sido candidatos en las elecciones judiciales donde han jugado parte y contraparte, lamentablemente. Bueno, y en el caso de las mujeres hay que ver, ¿no? ¿Quién podría representar mejor a las mujeres? Ahí hay 3 mujeres que tranquilamente podrían ir también como vicepresidentas o como presidentas, pero si a mí me pregunta si yo estuviera en esa sala, votaría por el señor Francisco Vargas, ¿no? Como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sí, escuchábamos la posición de la doctora Dina Chuquimia, ratifica que 6 son presidenciables, excepto Óscar Hasenteufel, ya no puede buscar la reelección. Y bueno, ella tenía un criterio personal en el sentido de que Francisco Vargas podría representar quizás la persona que en este momento pueda presidir el Tribunal Supremo Electoral. Dunia, perdón, ¿qué piensa usted? Tal vez nos puede dar un criterio también en relación a esto. Lo que pienso es que es un cargo de mucha responsabilidad en la actual coyuntura, del tema de todos los vocales, pero especialmente el presidente, la presidente o vicepresidente, porque la opinión pública está pendiente, los periodistas están pendientes de todo lo que declaren, de todo su trabajo, y bueno, esperamos todos que lo tomen con esa seriedad y responsabilidad y no así como algo para figuración personal, sino en beneficio de Bolivia. No podría dar una opinión porque no estoy dentro de ese tribunal y no los conozco. Le agradecemos mucho, Dunia, haber acompañado aquí en vivo esta noche, en vísperas de lo que va a ser esta elección, que es muy importante, como usted mismo lo ha manifestado. Esperemos que mañana se haga sin mayor dificultad y haya el consenso respectivo para elegir a quien va a conducir el Tribunal Supremo Electoral para una etapa tan fundamental. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Bueno, así hemos escuchado el criterio de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandoval. Mañana será la elección. Esperemos, obviamente, que se produzca el consenso respectivo para tener ya presidente o presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Según la emisión de Bolivia Decide 2025, el domingo anoche, que se ha puesto realmente muy caliente en determinado momento, nuestros invitados con sus posturas bastante radicales, tú que has estado ahí, Luciana, los has podido escuchar.
Mira, Miriam, han sido momentos muy tensos. Se les consultó, por ejemplo, cuál sería el perfil de los acompañantes. Sí. Nadie quiso dar nombres, pero me parece que ya la figura está bastante clara en todas estas tiendas políticas. Y por otro lado, ¿quién o por qué su candidato es el mejor? Esa ha sido la pregunta que desató una polémica increíble. ¿Podemos verla? Vamos a repasarla. Nosotros no tenemos todavía un candidato. El candidato se va a definir el 11 o 12 de mayo. Tenemos precandidatos varios. Uno de ellos es el actual presidente también, y creo que es nuestro mejor candidato. ¿Qué otras opciones se barajan? Hay varios. Está postulando Jerjes Mercado, por ejemplo. Hay también compañeras mujeres, Daisy Choque. Daisy Choque, ajá. Sí, está la compañera Ponce, ¿no? Está el mismo Glover García. O sea, tenemos varios candidatos que lo veremos en el ampliado. Porque creo que es el mejor, mi candidato, un buen representante para los bolivianos, porque es una persona que ha tenido 6 elecciones, se ha presentado en 6 elecciones, 5 alcaldes, 1 de gobernador, y en todas ellas él ha ganado. La gente lo reconoce como un buen administrador público, ha hecho un buen trabajo en sus diferentes gestiones, por eso ha vuelto a ser reelecto. Samuel Doria Medina ha sido elegido, como les comentaba hace un rato o hace un momento, por un bloque de unidad. Luis Fernando Camacho se está jugando la vida en esta elección y él ha decidido apoyarlo a Samuel Doria Medina porque tiene claro de que Samuel Doria Medina está primero, es el hombre que le puede ganar al MAS y es el hombre además que tiene soluciones para el país. Samuel y el equipo tiene claro qué es lo que hay que hacer en el gobierno. Ha planteado el tema de 100 días carajo, para solucionar el tema de la crisis energética, de la crisis de gasolina, de diésel, de la falta de dólares. Llama la atención la sinvergüenzura que se utiliza en algunos casos, ¿no? Nos dice el señor Calvo, 5 veces electo, 5 elecciones ganadas y no sé qué, y vean el basural que es Cochabamba. Si no puedes manejar Cochabamba, una simple ciudad, no hables de que vas a manejar un estado. O sea, parece que aquí nadie se acuerda de lo que ocurre en el país, ¿no? Y Roberto nos dice que Samuel ha presentado las soluciones, más o menos este tipo de soluciones. Venderlo al Estado, simplemente. Eso es solución, Roberto. Ir a decir que necesitas miles de millones para cerrar nuevamente las empresas, ya lo dijo, que todos en un concubinato asqueroso van repartido el Estado. El boicot, ¿sí? El cierre de divisas. Hay una estrategia de la oposición bastante buena, hay que reconocerlo, lo armaron bien. La pregunta es ¿por qué mi candidato es el mejor? Y es lo que habría que responder. Torrico no está respondiendo eso, está respondiendo más bien que porque el uno hacía, que porque el otro hacía, porque no quiere responder que su candidato es el peor, no me cualquiera eso. Que sea. Sí, no nos me han preguntado por qué su candidato es el mejor. Me ha preguntado por qué estaba siguiendo. ¿Por qué su candidato es el mejor? Y no es mejor el candidato de Torrico. ¿Por qué? Porque el candidato de Torrico, sea cual sea el nombre, si usted habla de concubinato asqueroso es lo que estamos viendo ahora en el gobierno, cuando un presidente y sus hijos participan de los hechos de la gestión gubernamental. Cuando hay monumentales sucesos, señora. ¿Nos vamos a interrumpir? Es que no puedo permitir que se hable sobre dichos. Voy a contestar la pregunta. Han tenido un 30 o 25% de sobreprecio en la importación de combustibles, que ahora recién los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y otros están investigando, y que se han denunciado y que se van a demostrar. Están en comisión y además el juicio, Torrico, el juicio no ha terminado. Se ha iniciado y se va a investigar y se va a demostrar que el presidente de YPFB, allá está el enemigo, no aquí. Que el presidente de YPFB ha
robado al país. Le ha robado al país. Pero, ¿por qué mi candidato es el mejor? Porque los 14 años que ha vivido este país, no habían colas de gasolina, no había escasez de dólares, habían precios de los alimentos controlados, el país se ha dignificado, porque ser boliviano en el mundo era un honor y no era una humillación, porque el narcotráfico no campeaba. Y les pido encarecidamente que no nos hagan grupo, no somos grupo. Se le ha olvidado decir que no han faltado dólares, aceite, etcétera, porque 12.500 millones de dólares en crédito. Lo saben pues los parlamentarios. Ustedes 12.000 millones de dólares en crédito. 12.000 millones. Estamos de acuerdo, creo todos, obviamente menos Gustavo, de quién es el peor. ¿De quién es el peor? Totalmente. Luis Arce, el último de la lista en imagen positiva de todas las Américas. Entonces ahí ya no hay demasiada discusión, pero háganse cargo los dos. ¿Por qué? Porque uno era el cajero del otro, uno era el ministro de Economía del otro. ¿Por qué creemos que cada uno de nuestros candidatos es el mejor? Sí. ¿No? Por favor. Programa de salvataje económico sin consignas, sin eslogans, sin stickercitos que dicen un eslogan pegadizo, ¿no es cierto? A ver, no es suficiente con 100 días, en absoluto. Ya va a ser demasiado tarde, carajo, ¿no? Entonces, parecería que alguien del MAS te ha mordido así como un zombie porque estás contagiado de masismo un poco, porque las mismas mañas, las mismas mañoderías, la misma chicana. Nos respetaremos. Sí, querido Roberto, lo que pasa, querido Roberto, es que al parecer no quieren medirse ni siquiera en cancha y decimos nos respetaremos. Respeten, por favor, les pediría la candidatura de Jorge Tuto Quiroga. Si es que están tan seguros de que han ganado una supuesta encuesta, que la muestren. Y no hay ningún tipo de intento de inhabilitación que frene la candidatura de Tuto y de Libre. Nosotros tenemos consensos igual en el oriente de Bolivia. Camacho no es el único. Tenemos a Branko Marinkovic, tenemos a Gary Áñez y tenemos el lunes firma una alianza con nosotros el doctor Germán Antelo. La única unidad son ustedes dos, ¿no es cierto? Que 14 años han cogobernado este gobierno y son los responsables de que mi generación se está yendo por caudales de este país. No es cierto. 14 años te ha tocado a ti, 14 años te ha tocado a ti, 20 años han gobernado, tú eras el cajero de su candidato, tú eras el cajero de su candidato y tu candidato también. Por tanto, háganse responsables. Los que vendieron el país. Háganse cargo por una vez en su vida de haber destruido a mi generación y a todos sus sueños. A tu generación la destruyeron los que están siguiendo hoy. Queremos agradecer a todos. Les pedimos respeto. Ha sido un diálogo. Fue tenso, pero muy interesante. Fue el debate de análisis y además de voceros de las diferentes precandidaturas que están en carrera hoy rumbo a las elecciones generales 2025, todos los domingos. Créame que vamos a sorprender a toda la población. Hacemos una pausa. Resultados de la consulta que le tenemos en nuestras redes sociales. Gobierno y COP acuerdan el incremento. ¿Qué dice la gente? ¿Usted está de acuerdo con esta decisión? Si no, veamos los resultados. A continuación, 20% dice sí y un 80% dice no. No estoy de acuerdo, y muchos comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales. Bueno, Miriam, Tufi, llegamos al final. Llegamos al final. A ver, mañana veremos qué dicen las autoridades con relación a este intento de subir el precio del pan. Veremos cuál será la postura, evidentemente. Mientras tanto, tu ni modo va a hacer dieta. Tenemos... Sí. Y tendremos nueva autoridad del Tribunal Supremo Electoral, el presidente, también. Por lo menos, o presidenta, ¿no? Además, con un feriado en jueves, el feriado del Día del Trabajador, ya acercándonos para eso. Gracias. Abrazo grande, bien. Luciana, Miriam, a todo el país también. Posible enroque, ¿no? En el Tribunal Supremo Electoral. Posible. A ver, veremos qué vaya a suceder. Buenas noches, Bolivia, y gracias por su atención. Que descanse. Hasta mañana.